Un libro curioso, aparte interesante. 100 razones por las que dejé de ser español. Aquí con José María Esparza Zabalegui, el autor del libro. Y podemos decir que estas 100 razones pues, son variopintas. Están divididas en tres apartados. Uno es el ámbito de lo que le contaron, es decir, historias de la familia, amigos, parientes mayores. Otros lo que vivió y otro lo que dicen los libros. Es un libro con prólogo de un vasco, de un catalán y de un gallego. Publicado en el año 2006, diciembre. Lo cual no estaba previsto, pero vamos a incorporar una pequeña morcillita que pasaba en el mes de diciembre del 2006. Es que no puedo resistir a decir el contexto en el que sale este libro, que es el de la tregua del 2006 y los acuerdos de Loyola frustrados por el mandato de ETA en las manos de Otegi y Mondragón. Diciembre 2006, día 30 de diciembre. T4. Estacio Parate. Dos ecuatorianos que duermen en el coche porque están tratando de buscar una vida mejor en la capital de las Españas llamada Madrid. La T4 fallecen por una bomba de ETA. Digamos que yo tenía que coger un avión y por un prurito, vete a saber cuál, elegí ir por París en vez de por Madrid. Habríamos tenido un problema grave, familiar, personal, tal vez cualquier tipo. Pero es que es eso. Este libro sale en diciembre del 2006. Pero bueno, dejando de lado estas cosas que al final acabarán por volver súper españoles a los amiguitos del señor Esparza, hasta el punto de que ahora ya van al Parlamento Vascongadillo, van a hacer política al Congreso de los Diputados, aunque sea para ser los más chupiprogres y aliados de los comunistas españoles. Y bueno, pues ahí están para salvaguardar las esencias de la izquierda transnacional y del proletariado unido, y no del votante vasco y sus fueros y autogobierno. Por eso resulta un poco contradictorio. 100 razones por las que dejé de ser español. Está bien, cosas interesantes, otras menos. 100 razones por las que hay ese extrañamiento con el ser español. Pero, no podemos olvidar la contradicción primaria y secundaria del marxismo, que establece que la contradicción secundaria es aquella que permite a la burguesía y al proletariado unir fuerzas contra el opresor exterior que limita y oprime la causa nacional de un pueblo sojuzgado. Pero siempre se pone en valor la contradicción primaria. Todos los trabajadores del mundo, los proletarios, los obreros, la gente con mono azul, la gente con grasa en las manos, la gente de abajo, deben de unir fuerzas por todo el mundo para lograr la liberación contra el padrón, contra el burgués. Todos los burgueses son gente mala, hasta el punto de que el señor Engels dijo que los vascos eran una raza que merecía la desaparición de la faz de la tierra. Son gente mala. ¿Por qué? Porque estaban unidos al carlismo, son gente horrible. Lo mismo que evitar decir que los bretones habían vivido una guerra civil dentro de Francia y no eran simple carne de cañón que merecían la desaparición como pueblo completo, quizá porque se enfrentaron a la desaparición de sus instituciones o de su propio autogobierno o de su derecho propio.
Lo cual es curioso porque contradice lo que dijo Engels con los vascos, con lo que dijo Marx sobre el carlismo, que era prácticamente un movimiento de base. Al contrario de los llamados liberales que había en España al comienzo del siglo XIX, que estaban patrocinados desde una infanta que había hecho el fundamento del Partido Liberal en España. Liberales, cuando en realidad el liberalismo en Europa es algo que surge contra el autoritarismo, contra el centralismo, pero en España parece que fue más bien una etiqueta para utilizarla a favor de unos propios y en contra de otros. El libro es interesante y se deja leer y es agradable a la vista. Bueno, claro, muchas de esas cosas pueden servir para entender un cierto desapego, pero puede haber una bifurcación no menor, que sería para hacer vida fuera de España o para intentar buscar otra España. Como aquella canción de Ana Belén, España es camisa blanca, de mi esperanza. ¿Puede haber otra España? ¿En serio? ¿Es cierto? Sí, tal vez. Las Españas, los Austrias, aquella que defendía las foralidades de los territorios, ya sean catalanos, ya sean vascos. Incluso después, a través de la herencia de Luis XIII. ¿Quién era Luis XIII? Luis XIII era el hijo de Enrique IV. Enrique III, de Enrique IV de Francia. Y murió en 1610, si la memoria no me falla. Es aquel al quien le atribuyen aquello de París vi mal una misa, porque tanto los vascos del norte, los navarros de ultrapuertos, se habían convertido al protestantismo. Allí es donde se traduce la primera Biblia al euskera. Y parte de los franceses habían sido llamados a ser hugonotes, protestantes. Estaban dentro de una lucha entre los católicos franceses y los protestantes franceses a ver cuál era la religión del Estado. Y como protestante, y en un país donde dominaba la mayoría católica, la mayoría en cuanto no a número, sino a poder. La mayoría de poder era católica. Debía de pasarse al bando católico. Y para poder entrar en París y ser rey de Francia, debían de cumplir con el rito. Pero resulta curioso señalar que hoy, si Francia fuera un reino, estarían las cadenas de Navarra, lo mismo que están en el escudo de España. Qué gente está que se olvida a los vascos del otro lado y los navarros del otro lado, que es lo mismo. Como decía Manuel Irujo, soy navarro y por lo tanto doblemente vasco. Pero bueno, España es lo que es, Esparza es la que es, la izquierda Chile es la que es, y la realidad política del país es la que es. Y queda muy bonito esto de 100 razones por las que dejé de ser español, en negativo. Pero un poco como Ariña, mi amigo Bernardo Colsa Lloreda, que hemos comentado en este canal algunos de sus libros acerca de Cantabria, él tiene escrito, no ha publicado, que yo sepa todavía, un libro que se llamaba, a inspiración de este, 100 razones por las que soy cántabro. Bien, el matiz es interesante. 100 razones por las que no soy español, y podía poner 100 razones por las que no soy judío, 100 razones por las que no soy nepalí, 100 razones por las que no soy vegano, 100 razones por las que no soy marciano, 100 razones por las que no soy una planta, 100 razones por las que soy cántabro. En positivo. Afirmación o negación. ¿Es interesante? O tal vez no. Construir o sentirse excluido. Son, por lo tanto, 100 razones. Y vamos a leer, pues, un par de ellas. Vamos a ver la número 9.
Matrimonio vasco-navarro. El abuelo Cirilo no pudo eludir la emigración como eludiera la quinta. Boyatero de la Torre de los Arrechea de Peralta, el jornal no alcanzaba. Tuvo que subir a mi abuela Fermina al barco a empujones porque, rota en lágrimas, no quería embarcar. En tierra dejaba un muete de 2 años a la espera de un lejano paisaje que le enviaría una vez instalados. En el camarote de su vientre ya estaba mi madre. La pareja desembarcó en Buenos Aires un atardecer de 1925. Ella no quiso abortar por más que le costara emplearse. Un periódico bonaerense recuerda en su primera aparición pública: Matrimonio vasco-navarro se ofrece para todo tipo de trabajo. Razón en... Había que ponerlo así, porque si no eras un español del montón, un gallego, y costaría más encontrar laburo. Ella fue mucama y el cargador, y se le ve forzudo en una fotografía sepia con boina vasca y chiripá, caucho y guapo. La abuela recordaba las broncas familiares cuando Cirilo desaparecía por el barrio japonés tras la llegada de los paisanos del Plus Ultra, o después de algún combate de Paulino Uzcudon. Luego, como la mayoría de los vascos se hicieron lecheros, no se sintieron extraños en un país lleno de paisanos. Vivían en la calle Bernardo Irigoyen, leían la Vasconia y los domingos visitaban el Auerbach y el Centro Navarro. Mi madre aprendió a cantar tangos antes que hablar y los interpretaba con un mantón de Manila a cuantos visitaban la lechería. Pese a la bonanza, a Cirilo le salían cada vez más nostálgicas las jotas. Adiós padre, adiós madre, adiós patria si la tengo, me voy a tierras lejanas y nunca sabré si vuelvo. Los ecos del 14 de abril acabaron por convencerlo. La Segunda República Española se anunciaba espléndida, todo cambiaría, vendieronlo todo, acordaron el Cabo Quilates y regresaron. Con la plata compraron una carretilla y unas vacas, que al poco murieron. Nos quedamos con las cuerdas y la carretilla, contaba Cirilo. Pobres otra vez. Recuerdo que la República, la hora de los humildes, la Casa del Pueblo, la UGT, la colectividad y Cirilo cantando jotas en los escenarios el 1 de mayo. Decían los liberales que no había socialistas y ahora resulta que salen más que de una fragua a chispas. Trabaja, trabajador, trabaja de noche y día, trabaja para que no vuelva mañana la monarquía. Luego llegó el 36 y por poco nos llevan a todos al rastrojo, rememoraba Cirilo. Las jotas alusivas quedaron en la cocina de casa y las ideas bajo la boina, trabajar y punto. Fermina fue muy estimada en las casas de los ricos porque trabajaba como una mula, no abandonó su liberalismo familiar y no hubo película moralmente no recomendable que no viera. Fue la primera abuela del pueblo en llevar pantalones. Grandes narradores, aprendí con ellos lo que no se enseñaba en la escuela, del patriotismo español nada de nada, y de religión menos. Si les oí hablar bien de algún país, fue de Argentina. La reforma democrática los pilló viejos y descreídos. Prepara las papeletas, nieto. Si nos van a engañar de todas formas, prefiero que seas tú. Votaron por los vasco-navarros para que no los confundieran con los gallegos. Vamos a hacer otra, que es la 27. 27. Montejurra. Cuando en 1976 subí por primera vez a Montejurra no conocía bien su historia, aunque sí las andanzas de mis bisabuelos por su cresterío en la última carlistada. Acudí por solidaridad con el Partido Carlista de Euskal Herria, que nos había convocado a su cita antifascista anual. Democracia, libertad, autogestión, autodeterminación de los pueblos, palabras preñadas para los que creían que otras Españas eran posibles. Desde las comisiones obreras de Euskadi habíamos repartido con panfletos, hecho pintadas, pero la verdad es que solo esperábamos una jornada más de liturgias libertarias. Madrugué y llegué de los primeros a la cima. Estaba ocupada por gente armada. Hubo una tensa espera mientras la gente se iba agrupando frente a aquellos extraños de raros acentos pese a sus chapelas rojas. Éramos ya unas 100 personas cuando intentábamos avanzar. Vi las ráfagas de ametralladora en la niebla
Yo, ingenuo, ni me moví. ¿Cómo iban a disparar a bulto contra gente indefensa? Un mozo cayó a mi lado. No le di ningún disparo, pero respiraba con dificultad. Lo notaba vivo mientras le hacía la respiración artificial. Al rato me di cuenta del pequeño orificio en el pecho por donde se le iba el ánima. Ricardo García Pellejero murió en mis brazos. Otro disparo había abatido poco antes a Miano Jiménez. Fue la última batalla de Montejurra. 2 centenares de mercenarios, protegidos por la Guardia Civil, habían reventado a tiros la tradicional romería, entre ellos varios pistoleros del Fastidio Internacional que luego siguieron escartando vascos embozados en el batallón vasco español o en el GAL, Quiae, Rizzi, Cauchi, Calzona, Sherid. Pese a la huelga general que en las 4 provincias reclamó justicia, nadie se hizo responsable de los hechos ni nadie pagó por nada. El gobierno se lavó las manos, la oposición se las secó, la transición pactada no podía permitir el menor respaldo popular a otra línea monárquica. A mis bisabuelos también les tocó ver morir en ese monte a paisanos carlistas. Ni en el siglo XIX ni en el XX hubo sitio para sus Españas forales y agavilladas en la diversidad. Por aquel agujero en el pecho de Ricardo se les escapó la última oportunidad. Y una última, el 82. No, el 82 es muy largo. El 81. Tan atado, tan bien atado estaba todo que los incambiables decidieron que lo mejor era seguir atando y estrechando tantos lazos que están haciendo nudos y al fin tendrán que cortarlos. El guión español. Con España sobre los hombros no hay equilibrio, ni autonomía, ni intimidad. Todas las concesiones a la españolidad son caballos de Troya que anuncian nuevas conquistas, nuevas pérdidas de identidad en favor del gran hermano estatal. Navarra es el mejor laboratorio político para comprobarlo. Basta observar su ala más radical, más ultra, capaz de alentar golpes militares en aras de la unidad de España. Cualquiera supondría que para el poder central nada hay mejor que las ideas de estos fidelísimos aborígenes como garantes del buen gobierno del territorio, ellos pregoneros del patriotismo español barnizado con la rica diversidad regional de sus diferentes pueblos. Pues no es así. Todos, absolutamente todos los ideólogos de la españolidad de Navarra han sido compelidos a retractarse de sus postulados vasquistas anteriores, o bien, si la parca los fingió antes, los finó antes, han quedado en un extraño entredicho con partes vitales de su ideario fuera de lo políticamente correcto. Y es que ser español en Navarra demanda progresivamente mayores renuncios, exige borrar sus señas de identidad más profundas, dejarle la mayor, aunque para ello obligue a extraños y patéticos camaleonismos impropios de personas formadas. Ser español en Navarra, la vieja Vasconia, conlleva perseguir, negar y constreñir su ser vasco. El diario de Navarra es el ejemplo más estudiado si uno lee sus páginas de a principios del siglo XX con su venerado director Garcilaso y las repasa unos años más tarde con su mismo director, comprueba la coherencia en su rancio caciquismo, sus tendencias golpistas, su odio pertinaz a la democracia. Lo que desaparece como por arte de magia es su vasquismo natural, su defensa del euskera y aquella fraternidad con el resto de provincias vascas que le llevaba a denominar a la Diputación Foral la máxima autoridad de Euskal Herria, a incluir en la primera plana coplas de esta guisa. Los pájaros que hacen nido en el árbol de Guernica, quiera Dios que siempre vuelen sobre estas 4 provincias. La unidad de España exigía renunciar a la tradición y en pocos años, para que este periódico, hasta los chistularis sobraban de los Sanfermines y el ejemplo del diario vale para todos los demás. Manuel Aznar, abuelo de José María Aznar, que fuera Imanol, que firmaba ardientes artículos en el periódico Cádiz antes de convertirse a España y olvidar sus primeros credos de Chalar natal. Otro Víctor Pradera, ideólogo del nacionalismo unitario español, uno de los principales teóricos de la derecha totalitaria, hablaban de las Cortes como diputado navarro y como vasco, contra ese monstruoso Euskadi que no ha sido jamás nuestra patria euskérica.
El pensamiento navarro llegó a calificarlo de verbo de España y de Euskadi. De su memoria, la derecha navarra solo pudo recuperar sus fobias, que no sus amores al País Vasco, a sus hermanas de raza, a su patria euskérica. Por necesidades del guión estatal, esos conceptos han dejado de existir en Navarra, un guión el que ya no cabe ni siquiera Euskal Herria y que le impide a Del Burgo cantar lo que cantaba su venerado padre como si fuera un joven etarra. Euskal Herri guztiko mendietan biztu da Gernikako arbolapian Euskaldunen fusilak. No hay excepciones, toda esta derecha fue igual, reaccionaria y vasquista, discípulos de Campión, que ya en 1876 había proclamado que se puede ser buen éuskaro y excelente español. El conde Rodezno, Gortari y Rafael Azpún fueron tan entusiastas partidarios del Estatuto Vasco como lo contrario sus hijos ahora. Hoy día estos esconden las biografías de sus padres y ni siquiera pueden reeditar las obras de sus literatos, otrora grandes apologistas de las glorias éuskaras, como Eladio Esparza, que cantaba a una Navarra foral, la más vasca de todas, en una Euskal Herria federada, eso sí, dentro de España. Tanto afán tenía por convencer a sus paisanos que lo destituyeron del cargo de gobernador civil de Álava por arengarlos en euskera. Y Manuel Iribarren, otro bate del pueblo euskaldún y nuestra Euskal Herria, Premio Nacional de Literatura de 1965 y escritor navarro de la posguerra más alabado, miembro del equipo redactor de la revista Jerarquía, revista negra de Falange, un fascista conspicuo que en 1956 escribía: Navarra como núcleo étnico integrará una de las 7 tribus éuskaras y sus miembros originariamente vascos han habitado desde los más remotos tiempos el corazón agreste y las estribaciones del Pirineo occidental, baluartes jamás allanados de su independencia. Comprende Navarra y copia Campión, que es la porción más meridional y extensa de todo el País Vasco, así como de la mayor importancia histórica. 864 localidades entre villas y pueblos, de ellas 731 tienen y conservan nombres vascos, 102 poseen denominaciones bilingües, una la primitiva en euskera y la otra de uso corriente romance, y solo 31 son de dudosa afiliación. Los orígenes de la raza vasca se pierden en la noche de los tiempos, así pues se desconocen los orígenes del pueblo navarro, cuya afiliación racial vasca no ofrece dudas. ¿Vale la pena seguir? Sí, porque de la misma manera que el guión español obligó a la derecha navarra y casi lo logra con la alavesa a cambiar su discurso sobre la territorialidad, también lo hizo con los del PSOE, y en un santiamén los Urralburu, Arbelón, Atajadura y demás veletas del Puño y la Rosa no solo dejaron de ser vascos, sino que perjuraron que jamás lo habían sido. Comprendámoslos, eran los años difíciles de la transición, los militares nerviosos, Tejero golpeando, otra vez la partitura marcial española, exigiendo a todos ponerse las mayores orejeras. En Navarra uno puede ser derechista, español, fascista español, comunista español, incluso, pero jamás vasco, ni siquiera éuskaro y excelente español como eran antes. España nos precisa, así es su guión. Son 3 de los 100 razones por las que dejé de ser español. Lo cual es curioso porque en los tiempos que corren se especula mucho con los resultados de las elecciones y los pactos de después, el pactómetro. Da igual lo que haya en medio, da igual responder a la vocación de los electores y la situación respecto al programa con uno se presenta a las elecciones. Es decir, el periodo que va entre una elección que tiene que constituirse el parlamento, elegir el gobierno, bueno, esas cosas llamadas gobernar y ser gobierno y oposición. Se está hablando de que vamos a unir a las izquierdas en el Vascongadas, lo mismo que en Navarra, para unir a PSN con EH Bildu y con Podemos y así hacer gobiernos alternativos al PNV, porque son la derecha burguesa. Pero eso, lo mismo que apuntalan un gobierno del PSOE y de Podemos en Madrid. Muy español, mucho español y bien español. ¿Qué independencia se puede hacer en ese escenario?
qué independencia buscan los de la contradicción primaria y secundaria, eso será para otro libro, porque en este básicamente está las 100 razones por las que dejé de ser español. Luego otra cosa es ser consecuente y aplicarlo en cosas prácticas. Pero eso también estará en otro libro. Léalo, porque lo importante es hablar después de haberlos leído. Y leerlos a todos y de todo es nutritivo y muy interesante. Y sin más, es que casco, agur, ¿verdad? Betty Helpen.